También quiero desde aquí mandarle un fraternal saludo a nuestro pastor Edgar, que se encuentra acompañando a la mayoría de las damas que, como dijo el hermano Sergio, están llevando a cabo una tremenda administración en sus vidas. Y hermanos, de igual manera nosotros veámoslo en ese sentir hoy en este día en la casa del Señor, porque así como usted, yo también vine para que el Señor me hable a mi vida. Yo sé cuántos quieren escuchar palabra del Señor. Aleluya. ¿Por qué no abrimos nuestra Biblia en el libro de Segunda de Samuel capítulo 6 y vamos al versículo número 1? Doy gracias al Ministerio de Alabanza, que grandemente hicieron un gran trabajo en la obra del Señor, y que el Señor los bendiga grandemente a ellos. Aleluya. Tremendo ejército poderoso. Segundo libro de Samuel capítulo 6, del versículo número 1 al versículo número 11. Como dijo el hermano Sergio, abra su Biblia, acompáñenos. Vamos a ver qué nos dice el Señor hoy en este hermoso día, qué tiene Él preparado para nosotros, porque ese es el deleite de nuestra alma y de nuestro corazón, recibir palabra del Señor. ¿Cuántos estamos ahí? Y dice así la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vuelvo a repetir la cita bíblica, segunda de Samuel capítulo 6, del 1 al 11, y dice así: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000, y se levantó David y partió a Balán de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí al arca de Dios, sobre la cual era invocada el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahilo, hijo de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Y cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban, y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo he de venir a mí el arca de Jehová? Versículo 10. De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed Edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed Edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed Edom y a toda su casa. Gloria sea al Señor. Bendito Señor Jesucristo, Padre, te damos la gloria y la honra, porque nos permites estar en tu casa de oración en esta tarde, Señor. Hoy, Señor Padre, queremos estar delante de ti, Señor, con nuestro corazón contrito y humillado, Señor, ante tu bella presencia, Señor.
Hoy necesitamos que nos hables. Hoy necesitamos, Señor, Señor, nuestros oídos llenos de tu palabra y nuestro corazón, Señor. Padre, permítenos hoy, Señor, recibir de tu palabra, Señor, ponerla en nuestro corazón, Señor, y llevar a cabo lo que hoy tienes para cada uno de nosotros, Señor. Bendícenos, Señor. Háblanos, Señor. Clamamos a ti, Señor, Rey Todopoderoso, porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú eres el Dios que da vida. Tú eres el Dios poderoso, omnipotente y omnisciente y omnipresente, Señor. Por eso, Señor, sea a ti la gloria, la adoración, la alabanza y la honra. En el nombre de Jesucristo te damos gracias, Señor. Padre, háblanos hoy. Todos decimos amén, aleluya. Que no cese ese gozo del Señor en sus vidas, amada iglesia, aleluya. Aleluya. Puede tomar su lugar diciendo un gloria a Dios, aleluya. Mire, hermano, esta cita bíblica me ha empujado, me ha incitado a venir y pararme delante del pueblo santo adquirido por el Señor con este mensaje que le he llevado por título o por tema: pasión por la presencia de Dios. Óigame, pasión por la presencia de Dios, porque en esta cita bíblica, si notamos bien, hay un grande y amplio y extenso mensaje que cada uno de nosotros necesitamos saber, necesitamos entender y necesitamos albergarlo en nuestro corazón para ponerlo por práctica, para ponerlo por obra. Y el mismo Dios Todopoderoso, que siempre ha elegido los mejores momentos, los mejores procesos, los mejores circunstancias, porque para Él todo es mejor. Lo que pasa es que para nosotros, a nuestra vista, muchas situaciones se nos parecen o las miramos de alguna forma como si fueran destructivas a nuestras vidas. Pero es importante que estemos apasionados por la presencia de Dios, porque absolutamente cuando el arca de Dios fue llevada a la casa de Obed-Edom, dice la palabra de Dios que Dios bendijo todo. Diga conmigo, todo. Ese es el tipo de Dios al cual servimos nosotros, que Él bendice todo. Cuando uno se propone a ser sumamente apasionado por la presencia de Dios, Dios bendice su matrimonio, Dios bendice su familia, Dios bendice su hogar, Dios bendice absolutamente todo. Dios bendice su congregación, Dios bendice al pueblo del Señor cuando se levantan personas apasionadas por la presencia de Dios. Ahora, si notamos bien en la cita bíblica, nos habla de dos hogares. El primer hogar era de el papá de Usa, Abinadab. Ese es el primer hogar donde nos lleva la escritura en ese principio del capítulo. El primer hogar es de Abinadab y sus dos hijos, Usa y Ahilo. Y el segundo hogar es de Obed-Edom. Y si notamos, hay una grande diferencia entre esos dos hogares. Porque posiblemente cuando el arca del pacto fue recuperada por David y su ejército, cuando los filisteos la tenían capturada, entonces lo que hizo David fue dejar el arca del pacto en casa de Abinadab y sus dos hijos. Entonces allí estuvo en la casa de Abinadab el arca del pacto. Pero note esto: posiblemente cuando llegó el rey David y su ejército y tocaron la puerta de la casa de Abinadab: oye, Abinadab, mira, traemos delante de ti, pues queremos dejar el arca del pacto en tu casa y queremos que nos la guardes ahí hasta que nosotros vengamos con nuevas órdenes.
Y posiblemente Abinadab dijo, bueno, está bien, pásenle, métanla. Y ahí la colocaron donde hubo espacio. Y llegó Usa y su otro hermano, Ahilo. Y cuando llegaron, le dijeron posiblemente, papá, ¿qué es esto? Y Abinadab no se tomó el tiempo de mostrar reverencia, no se tomó el tiempo de decir, oh hijo, es el arca del Dios viviente, es el arca del Dios del pacto, es el arca donde, aleluya, se manifiesta el poder de Dios, donde el Señor Todopoderoso, en medio de los querubines, desciende con fuego y poder. No se tomó el tiempo, Abinadab, de darles esa absolutamente explicación a sus dos hijos, a Usa y a Ahilo, sino que lo más, es el arca del pacto. Y bueno, los dos hijos entran, bueno, es el arca del pacto. No mostrando reverencia. ¿Por qué? Porque su papá no se las había enseñado, porque posiblemente su papá no les enseñaba la reverencia a lo sagrado de Dios. Y entonces, cuando a David le plació transportar el arca del pacto, entonces llegaron y tocaron nuevamente la puerta de la casa de Abinadab. Oye, Abinadab, venimos ya por el arca del pacto. Y Abinadab, con su actitud, posiblemente de arrogancia, posiblemente de no estar él previsto de lo que había en su casa. Ok, abre las puertas, llévensela, ahí está. Y entonces los hijos llegan y ven todo el ejército de David, cómo lo acompañaban, que ya iban a transportar el arca del pacto de Dios, y miraban ahí los cantores, todos los músicos, todos ahí preparados para levantar el arca del Señor y transportarla a Jerusalén, a la casa de David. Y ahí iban todos mostrando una referencia. Y entonces los hijos de Abinadab, Usa y Ahilo entraron, y bueno, no se sorprendieron, así que total les pareció absolutamente nada a ellos. Y entraron y se encontraron con la noticia de que ya se llevaban el arca del pacto. Bueno, decidieron acompañarlo esos. Es lo que dicen las escrituras, que Usa y Ahilo iban con los cantores y con los flautistas y con los de las arpas, transportando el arca del pacto. Pero ahora sí hay una gran diferencia. Los hijos de Abinadab ahora sí van allí hasta cuidando el arca del pacto, que no se polvee, que no le pase nada, para que los vean todos los músicos, para que le vean los criados de David, y se asombren y digan, mira estos jóvenes, cuánta reverencia muestran al arca del pacto. Me imagino que desde que llegó el arca del pacto a la casa de su padre, hasta ayunaron hasta el día de hoy. Y entonces dice las escrituras, ahí en la misma capítulo que estamos leyendo, que Ahilo y Usa iban adelante del arca del pacto, y los cantores más adelante de ellos. Y de repente el arca, la llanta del carro nuevo donde iba transportando el arca del pacto, como que se tropezó alguna rueda e hizo que el arca brincara poquito. Y Usa, ¿qué hace? Mete su mano para sostenerla. Y dice el Señor en las escrituras que en ese momento, en ese lugar, cayó muerto Usa, porque hizo algo delante de Dios, que Dios ya conocía su corazón, pero también lo hizo delante de los hombres para que los impresionara a causa de su reverencia que él estaba mostrando. ¿Y qué pasa? Usa cayó muerto, porque al Señor no le gustó la hipocresía de Usa. Que Usa esperaba que ahora sí lo miraran todo el ejército de David, todos los cantores, todos los flautistas,
Y esta es una grande diferencia, que Abinadab desde el principio no les hizo el entendimiento a sus hijos hablarles sobre el arca del pacto. Pero si notamos, en ambos casos, porque estamos hablando de dos hogares, el hogar de Abinadab y el hogar de Obed-Edom, Geteo. ¿Quién era Obed-Edom, Geteo? Bueno, hoy vengo a hablarles precisamente de Obed-Edom, Geteo. Ya les demostré cómo era la diferencia entre el hogar de Abinadab y entre el hogar, ahora vamos a introducirnos al hogar de Obed-Edom. Obed-Edom, las escrituras lo nombran a él como un hombre apasionado por la presencia de Dios, un hombre que decidía amar siempre a Dios, que él siempre se sentaba con sus hijos y les hablaba del poder de Dios, que él siempre le danzaba al Señor, que él siempre en su mesa se sentaba a compartir los alimentos y le hablaba a su familia del poder de Dios. Y eso fue lo que le empezó a agradar a Dios, la pasión de Obed-Edom en su hogar. Por eso dice las escrituras que David sintió, después de que Usa cayó, sintió temor, y Dios le puso en su corazón: llévame a la casa de Obed-Edom. ¿Cuántos Obed-Edom hay aquí en esta tarde? Gloria a Dios. ¿Cuántos Obed-Edom hay en esta tarde? Yo quiero invitarlo hoy en esta tarde que usted comience a caminar como un Obed-Edom Geteo, porque Obed-Edom Geteo era apasionado por la presencia de Dios y era un ejemplo único, alguien especial. Él fue el que apasionó su corazón, apasionó a sus hijos, apasionó a su esposa, apasionó a su hogar por la presencia de Dios. Y cuando estaba estudiando las escrituras, quise saber qué era el significado de Obed-Edom, su nombre, Obed-Edom Geteo. Y vaya sorpresa que me encontré. Obed-Edom Geteo, la palabra Obed significa siervo, y la palabra Edom significa rojo, y la palabra Eteo significa volví. Y si unimos esas tres palabras en el diccionario hispano, la palabra siervo se define de otra manera como servidor, y la palabra rojo se define en el diccionario de español, se define como apasionado, rojo, apasionado. Y la palabra volví en el diccionario hispano significa volvió. Entonces, si unimos esas tres palabras, volvió, apasionado, volvió el servidor apasionado. Eso es lo que significa el nombre de Obed-Edom. Entonces, cuando yo miré estas tres sílabas, estas tres palabras unidas, me llevó a por qué él era un apasionado de la presencia de Dios. Qué grandes maneras de servir y adorar al Señor Altísimo. Porque yo me imagino que cuando Obed-Edom supo que había sido elegido para que el arca del Dios viviente fuera puesta en su casa, yo me imagino que su corazón se alegró, yo me imagino que su pasión ardió más, yo me imagino que él entró por la puerta de su casa y comenzó a hacer un estrago: quiten este mueble, quiten este otro mueble, quiten esto otro, porque el arca del Dios viviente va a entrar en nuestra casa. Y yo reconozco que no soy lindo, pero si el Señor ha puesto sus ojos en mi familia, hagan todo porque la presencia de Dios entrará en mi casa. Esa era la pasión de Obed-Edom Geteo. Y quiero introducirlo
a la historia de Obed-Edom Geteo, el primer punto que quería analizarlo y que ustedes me acompañaran es que, en primer lugar, Obed-Edom no era de descendencia judaica. Él, en los tiempos antepasados, sus descendencias fueron ellos a vivir a la tierra de Geteo. Geteo era el lugar de donde venía el gigante Goliat, que se enfrentó con David. Era una ciudad pagana. Allí los familiares de Obed-Edom se fueron a vivir. Sus padres ahí crecieron, y de ahí de sus padres nació Obed-Edom, pero nació en Geteo. Y cuando David decidió levantar con su ejército e ir a ser liberado todo lo que estaba oprimiendo a Jerusalén, a su nación, la liberó. Y entonces todos, dicen las escrituras, que 600 hombres le siguieron con él, y fueron y habitaron alrededor de Jerusalén. Allí hicieron sus casas, allí se fueron a vivir, porque vieron que David era un buen rey. Vieron que David los había liberado de esa esclavitud que los tenía aquel pueblo pagano geteo. Y entonces este hombre se vino a él con toda su casa, Obed-Edom, y comenzó a levantar su casa alrededor, en la orilla de la Jerusalén, con todos los 600 más familias que fueron a seguir a David. Y cuando sucedió, Obed-Edom comenzó a sentirse apasionado por la presencia de Dios. ¿Cómo? Viendo el ejemplo del rey David. Miraba que David era un hombre que amaba la presencia del Señor, y él comenzó a querer también sentir esa presencia de la cual el rey David sentía. Él comenzó a querer sentir, a querer descubrir más, a querer introducirse más. Y yo me imagino a Obed-Edom, que cuando miraba al rey David cómo le danzaba al Señor, Obed-Edom también comenzaba a mover sus pies, también comenzaba a palmar, también comenzaba a sentir esa alegría, ese gozo, esa paz en su corazón, y estaba transformándose en una manera apasionado por la presencia de Dios. Todo eso Dios lo tomó en cuenta. Todo eso fue lo que el Señor se fijó en Obed-Edom, y todo eso fue lo que a Dios le plació poner en el corazón de David. Llévame a la casa de Obed-Edom, llévame a la casa de Obed-Edom. Y yo me imagino que cuando llega el arca de Obed-Edom a la casa de Obed-Edom, comienzan a llegar los hijos, igual como en la casa de Aminadab. Y papá, hay mucha gente afuera. ¿Qué está pasando, papá? Veo unas personas vestidas de reverencia. Veo otras personas que no sueltan los salterios, que no sueltan las arpas, que no sueltan las flautas. ¿Qué está pasando, papá? Y entonces el papá viene y le dice: hijo, alégrate, porque el Señor le ha placido que el arca del Señor habite en nuestra casa, que el arca del Señor esté con nosotros. Y entonces el hijo que le preguntó: oh, ¿en serio, papá? ¿En serio eso ha elegido el Señor? Sí, hijo. Y el niño se comenzó a llorar, o el joven comenzó a llorar, a sentir esa alegría, porque su hogar había sido elegido para que habitase la presencia de Dios en su casa. Yo no sé usted, pero aleluya, yo quisiera que hoy usted se introduciera en ese sentir de Obed-Edom, y que se sintiera: hoy quiero llevarme la presencia de Dios en mi casa. Hoy quiero llevarme la presencia de Dios en mi casa. Cuando el hermano Sergio estaba en la litúrgica
base a la predicación de esta mañana. Necesitamos que la gloria de Dios se manifieste en nuestros hogares. Necesitamos ser hombres que tengamos por prioridad la presencia de Dios primero en nuestra vida y en nuestra casa. Que demostremos reverencia, que cada vez que vengamos a la casa del Señor, vengamos con esa pasión. Hoy el Señor va a tener una nueva palabra para mí. Hoy el Señor va a hablar a mi vida. Hoy el Señor, aleluya, me ha bendecido, y porque me ha bendecido, vengo a la casa del Señor. Hoy saldré transformado, yo y mi familia, y hoy saldremos renovados con la armadura del Señor. Porque cuando una persona, sea hombre o mujer, decide entrar en esa actitud positiva, aleluya, cosas grandes comienzan a suceder. Todo comienza a transformarse. Todo comienza a surgir de manera sobrenatural. En la casa de Obed-Edom los hijos comenzaron, de repente comenzaron una transformación. Yo me imagino que la transformación que empezaron a vivir ellos es por la presencia de Dios. Porque si Obed-Edom ya estaba haciendo el trabajo, pero el Señor vino a completarlo. Y entonces sucede la transformación. Los hijos de Obed-Edom, si salían a pasear, ya no salían porque amaban estar en la presencia de Dios. Si la esposa de Obed-Edom antes gritaba, ya no grita porque está la presencia de Dios. Yo me imagino que antes de que llegase el arca del pacto a la casa de Obed-Edom, había una gran diferencia. Posiblemente nada tenía resplandor. La casa, por más que estaba, vamos a decirlo así, pintada, no resplandecía. El zacate, por más que le echaba agua a Obed-Edom, no enverdecía. Yo me imagino que tenía unas 2 ovejitas por ahí bien flacas, casi moribundas, una vaca que no daba leche. Pero cuando llegó el arca del pacto a la casa de Obed-Edom, oh aleluya, de repente comenzó a brillar todo, de repente comenzó a deslumbrar todo. Aquellas 2 ovejas que estaban flacas y casi moribundas, casi llenas de anemia, comenzaron a engordar y comenzaron a producirse. Aquella vaca que se le notaba, se le cortaban las costillas, comenzó a engordar y comenzó a dar cría. Y aquellos vecinos que estaban al lado de casa de Obed-Edom decían, vamos a preguntarle a Obed-Edom qué está haciendo, porque hay un cambio sobrenatural en su casa. Porque la presencia de Dios, cuando está en el hogar, oh aleluya, comienzan a suceder cosas poderosas. Un factor cambio en la vida. Y aquel aparato electrónico que se descomponía cada 8 días ya no se descompone. Y aquello que se disminuía ya no se disminuye. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios está en tu hogar. Necesitamos levantarnos y ser apasionados por la presencia de Dios. Necesitamos que nuestra actitud cambie. Obed-Edom era apasionado por la presencia del Señor. Obed-Edom le decía, va a haber oración temprano, allí estaré. Va a haber servicio a la 1, allí estaré. Va a haber el servicio el jueves, allí estaré. Queremos que esté en una actividad allí estaré. La actitud positiva fue lo que atrajo la presencia de Dios. Pero cuando uno hace las reacciones como Abigail, va a haber servicio, hay oración a las 6 de la mañana y luego a la 1 servicio. No, ya me habló el hermano que me toca la actividad el domingo. Ay, no puede ser.
hoy no voy al servicio porque estoy cuidando a los niños y estoy solo. No. Cuando esas actitudes negativas comienzan a surgir, escúchame bien, la presencia del Señor comienza a decepcionarse. Pero cuando uno surge positivamente, aleluya, y comienza a verlo todo positivamente, pues ¿qué no dice la palabra de Dios? Porque mejor es un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Y eso es verdad. Los mejores momentos de nuestra vida es en la presencia de Dios. Y cuando la presencia de Dios nosotros la llevamos por prioridad sobre encima de todas las cosas, aleluya, hermano, todo tiene sentido en nuestras vidas. Todo tiene importancia. Y Dios, como dicen las Escrituras, desde los cielos escuchó una voz que decía: ese es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Ese es mi Hijo amado, aleluya, en quien yo tengo complacencia. Porque le piden que venga al servicio y viene. Le piden que venga a la oración, viene. Le piden que sirva en las actividades y viene. Y ese es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Dele palmas a Cristo. Necesitamos ser como Obed-Edom, apasionados por la presencia de Dios. Que cuando llegue a su casa, no llegue y nada más aviente su Biblia en el sofá, en la mesa del comedor. No, que llegue cuando llegue a su casa de la iglesia, tenga un lugar especial para su Biblia. Hijos, pongan sus Biblias aquí. Las Biblias, como dijo mi hermano, representan el Espíritu Santo de Dios. Y es muy importante que nosotros demostremos reverencia. Y no es exageración, porque ahí está la clave. Cuando nosotros demostramos más reverencia a Dios, Dios dice en su palabra: lo que tú me ofreces en lo íntimo, yo te lo recompensaré en lo público. Denle palmas a Cristo. Obed-Edom era lo que hacía, mostraba reverencia en todos los sentidos. Y Obed-Edom reconocía que todo lo que él tenía era gracias al Señor. Todas las bendiciones que estaban en 3 meses, Dios lo bendijo a él y toda su casa. Una tremenda bendición. Los judíos de ahí sacaron una doctrina que se llaman bendiciones aceleradas. Porque en 3 meses Dios bendijo a Obed-Edom. Dígame usted, ¿está sirviendo al mismo Dios de Obed-Edom? Aleluya, diga un aleluya, déle palmas al Señor, siéntase digno de la presencia de Dios, porque si Obed-Edom recibió la bendición del Altísimo, también nosotros, porque somos los hijos del Rey. Aleluya. Y cuando uno reconoce que todo lo que tenemos no es a causa de nuestro esfuerzo, sino que Dios lo ha proveído, esta paz, este gozo, el perdón de pecados que Dios nos concedió y el regalo más hermoso que puede tener todo ser humano es el Espíritu Santo. Cuando uno recibe al Señor y cuando uno es bautizado en el nombre de Jesucristo, es renovado, nueva criatura es, y comienza el Espíritu Santo de Dios a inundar a aquella persona, a llenarla de su fuego, a llenarla de su Santo Espíritu, a llenarla del poder de Dios para que siga adelante. Mas ahora ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Aleluya. Y el ser humano comienza a ver
todo diferente, porque el Espíritu Santo, ese poder manifestado sobrenatural, comienza a surgir en cada uno de nosotros. Por eso a mí me causa mucho estrago en mis sentimientos cuando veo que personas se tardan por recibir a Cristo. A mí me causa mucha tristeza cuando le pregunto a alguien que ya se le ha evangelizado, que se está tardando en recibir a Cristo. Amados, sabemos bien que sin Dios el ser humano no es nada, pero con Dios ese vaso de barro adquiere un gran propósito y adquiere un gran valor, porque ahora el Espíritu Santo es el que rebosa esa copa. Por eso me causa estragos en mis sentimientos cuando veo que esa indecisión que no se activa. Yo, por más que quiero demostrarles con mis acciones, con mi fe, que cuando Dios está con uno, todo cambia, todo es transformado. Las personas sienten esa grande diferencia. Ese vaso de barro comienza a sentir el valor, porque ahora el Espíritu Santo está llenando ese vaso. Así de que, hermano, amigo, si no te has bautizado, si no has recibido a Cristo en tu corazón, no te tardes, porque es una grande bendición. Para gloria y honra del Señor, llevo ya más de 10 años convertido en el Señor, y hasta el día de hoy me siento feliz y no vuelvo atrás. Aleluya. Lo que dejé atrás no tiene nada de importancia, de significado a lo que estoy viviendo hoy en la presencia de Dios. Y los jóvenes o las jovencitas que se han tardado a recibir al Señor, no te tardes, porque Dios te quiere preparar para el futuro. Imagínate un regocijo cuando ya tomes la decisión y te bautices, y entonces ya en el futuro conoces a quien va a estar por el resto de sus vidas a tu lado. Tendrán hijos, tendrán familia, y entonces les compartirás alegremente: yo desde jovencito o yo desde jovencita me bauticé en el Señor, me bauticé en el nombre de Jesucristo, y desde ese momento yo sentí un cambio en mi vida. Así es de que con eso le compartirás a tu descendencia, y ellos se alegrarán y dirán: yo también quiero ser como mi papi, yo también quiero ser como mi mamá, que van dispuestos a arrebatar el reino de los cielos. Eso es importante, porque si usted tiene el Espíritu Santo y no trae ni $1 en su bolsillo, usted o la persona que tiene el Espíritu Santo es más que millonaria. Porque dijo Salomón: yo conocí algunos que tenían todo, pero no tenían nada. Y conocí a otros que no tenían nada, pero lo tenían todo. Y yo les puedo compartir que allá afuera, yo conozco muchos que lo tienen todo, pero no tienen nada. Y conozco a otros pocos que no tienen nada, pero lo tienen todo. Y ahí es donde yo me encuentro. Porque con el Espíritu de Dios todo es posible. La autoridad del Señor es la que está sobre nuestras vidas. Ya no peleamos nosotros, ahora el Señor es el que pelea por nosotros las batallas. Es muy importante que Cristo viva en cada ser humano, en cada joven, en cada familia. Una familia apasionada por la presencia de Dios. Se presentarán dificultades y podrá superarlas. Se presentarán problemas y mirará más grande al que sirve que al problema.
Porque eso es lo que causa Dios en su presencia en la vida de cada uno. Eso es lo que transforma. Yo le estoy compartiendo palabra viva. Yo le estoy compartiendo experiencia que he vivido en el Señor. Yo no le estoy compartiendo palabras inventadas. Parte de estas palabras las he vivido a través del caminar en Cristo. Por eso vuelvo a repetirlo, para atrás no vuelvo ni por el cambio. Así de que regocijémonos y alegrémonos por los que siguen arrebatando el reino de los cielos. Gloria a Dios. Porque cuando uno está lleno de la presencia de Dios, se levanta de mañana, levanta sus manos como las águilas hacia el cielo y dice: gracias, Señor, por este nuevo día. Yo me voy a regocijar. Es una actitud a causa de la pasión por la presencia de Dios. Tal vez las condiciones afuera de tu casa están de lo más peor, pero tu actitud positiva en el Señor es la que te hará todo diferente. Porque si uno comienza a provocar el Espíritu Santo en nuestras vidas, comienza a hacer un estrago sobrenatural en nuestras vidas y en tu hogar y donde quiera que usted vaya. Yo no sé cuántos de nosotros hayamos vivido esa experiencia que andamos en la tienda y de repente una persona se nos acerca y nos dice: oiga, disculpe, ¿usted es cristiano? Amén, gloria a Dios. Oh, sí, es que se le nota, se siente. O usted está comiendo en un restaurante y unas personas no pueden evitar de preguntarle: ¿a cuál iglesia? ¿Dónde se congrega? ¿Por qué? Porque sienten la presencia de Dios en su vida. La presencia de Dios cuando está en uno, cuando uno entra a un lugar, se intimidan los espíritus malignos, se acobachan, como cuando los ratones corren a esconderse a los hoyos. Cuando una persona apasionada por la presencia de Dios llega a cualquier lugar, pueden sentirlo. Es muy importante que comencemos a querer sentir extremadamente la presencia de Dios en nuestras vidas. Porque cuando sentimos apasionadamente la presencia de Dios en nuestras vidas, no importa dónde anduvemos, dónde andemos, el Señor irá con nosotros. El Salmo 91 dice: porque el que habita bajo la sombra del Altísimo morará porque el que habita bajo la sombra del Altísimo morará porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré todos los días de mi vida. Él nos librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Y si saeta vuela de día, no tocará mi morada. Y aunque mortandad ande de noche, caerán 1000 a tu derecha y 10,000 a tu izquierda, y a ti no te sobrellegará mal alguno, porque el Señor nuestro Dios estará con nosotros. Ya deja de pelear tú solo, pelea con el Señor, recibe a Cristo, apasionate de la presencia del Señor. Obed-Edom fue lo que hizo. Y dicen las Escrituras que toda su casa fue bendecida. Siempre me ha gustado compartir con la congregación, siempre me ha gustado compartir con personas de allá afuera, que cuando uno recibe al Señor Jesucristo, no está uno solamente recibiendo al Señor para nosotros. Por ejemplo, nuestras visitas que hoy nos acompañan, créanme, se los digo en el nombre de Jesús, lo que hoy usted está iniciando es algo poderoso que solamente va a ser para usted
para los hijos de sus hijos y los hijos de sus hijos y sus demás generaciones. Porque ese es el propósito de Dios, que Dios bendice esta primera, segunda y tercera y cuarta generación. Yo me siento, le doy la gloria y la honra al Señor Jesucristo, porque lo que hoy yo estoy viviendo, lo estoy dejando, no lo estoy viviendo solamente para mí, sino que también para mis generaciones. Necesitamos que nuestras generaciones conozcan al Dios Todopoderoso, al Dios que abrió el mar rojo, el Dios que derribó las murallas de Jericó, que detuvo el agua del río Jordán, el Dios que hasta el día de hoy ha venido a manifestarse en nuestras vidas. El que usted esté aquí en la casa del Señor no es en vano. Si usted sigue conociendo al Señor, Dios bendecirá su vida, Dios bendecirá su hogar, Dios bendecirá a sus hijos y Dios bendecirá aún sus nietos y sus tataranietos y así de más generaciones. Pero ¿qué necesitamos? Ser apasionados por la presencia de Dios. Cuando David regresó a la casa de Obed-Edom para llevarse el arca, yo me imagino que Obed-Edom estaba bien triste. No se la lleven, no se lleven el arca del pacto. Los hijos ahí llorando: papá, diles que no se la lleven. No, papá, diles que no se lleven el arca del pacto. Y la esposa ahí también: ay, viejito, diles que no se la lleven. Entonces Obed-Edom tiene que llevarse. Pero lo que Dios nos ha dejado lo seguiremos cultivando. Y dice la palabra de Dios que cuando el arca del pacto fue transportada a la casa del rey David, Obed-Edom y toda su familia fueron detrás de ellos. Y entonces comenzó el proceso de Obed-Edom. Obed-Edom siguió sintiendo esa pasión por la presencia de Dios y quiso seguir sirviéndole al Señor, porque sabía que Dios estaba bendiciendo a toda su casa. Y Obed-Edom no se quedó: bueno, ya se llevaron el arca del pacto de mi casa, ya nomás hasta aquí llegué. Obed-Edom no se quedó hasta allí. Él sabía que tenía hijos, él sabía que tenía hijas, él sabía que descendencias vendrían de sus hijos y de sus hijas. Y Obed-Edom tomó la decisión de seguir el arca del pacto y seguir él allí al arca del pacto y seguir involucrado con las cosas de Dios. Y dice la palabra de Dios que Obed-Edom servía en los altares. Hermano Sergio, servía en los altares. Pero antes de que sirvieran, dice la palabra de Dios que se escogieron 3 personas más importantes allegadas al rey David, pero que deberían de elegirse 4, y que el rey David mandó llamar a Obed-Edom. Y dice la palabra de Dios, así dice: y echaron suerte y cayó sobre Obed-Edom. Ya me imagino a Obed-Edom: yo, Señor, yo, me has elegido a mí, Señor, de todos los que te están sirviendo, Señor, de todos los que te has fijado en mí, Señor, te has fijado en mi casa, en mi familia. Yo, Señor, que no soy ni siquiera parte del pueblo de Israel, pero tú te estás fijando en mí. Hay muchas veces que cuando la visita viene, y si la visita siente más pasión por el Señor que los que ya tenemos años, la bendición la quiere la visita. Porque la pasión por la presencia de Dios es lo que enamora a Dios. Es lo que enamora a Dios. Obed-Edom sabía que no estaba peleando solamente por su bendición, sino que también por la bendición de sus hijos, por la bendición de sus generaciones. Por favor, vaya a la Biblia, a Primera de Crónicas, capítulo 26, y vamos a leer el capítulo 4, versículo 4 al 8. Quiero demostrarle algo, que Obed-Edom no dijo: esto solamente es para mí. No dijo: ya me rendí, ya viví mi vida en Cristo. No, él siguió viviendo para el Señor,
les inculcó a sus hijos vivir para el Señor. Sus hijos le heredaron a sus hijos, y sus hijos a sus hijos, y así se fueron. Primera de Crónicas, capítulo 26, versículo del 4 al 8. ¿Todos estamos ahí? Y dice el capítulo 26 del versículo 4 al 8: los hijos, miren nada más, los hijos de Obed Edom: Semaías, el primogénito; Josabad, el segundo; Joal, el tercero; el cuarto, Sacar; el quinto, Natael; el sexto, Amiel; el séptimo, Isacar; el octavo, Peultai, porque Dios había bendecido a Obed Edom. Y dice el versículo 6: también de Semaías, su hijo, nacieron hijos y fueron señores sobre la casa de sus padres, porque eran varones valerosos y esforzados. Los hijos de Semaías: Oti, Rafael, Obed, Elzabad y sus hermanos, hombres esforzados, y asimismo Eliú y Salmaquías. Todos estos de los hijos de Obed Edom, ellos con sus hijos y sus hermanos, hombres robustos, fuertes para el servicio. 72 Obed Edom, 72 varones. ¿Perdón? ¿Cuánto? 62, gracias hermana. 62 varones. Imagínense cuánta descendencia iba a salir de Obed Edom. Obed Edom no se quedó para él solamente luchando. Él lo hizo para todas sus generaciones. Yo quiero invitar al ministerio de alabanza que haga el favor de pasar. Cuando uno viene a la casa del Señor y comienza a vivir, experimentar lo que el Señor tiene para uno, no es solamente un inicio y hasta allí, sino que es un inicio de un poderoso suceso que acontecerá no solamente para nosotros, sino que también para nuestras generaciones. Yo veo aquí muchos matrimonios jóvenes. Yo veo aquí muchos matrimonios que con sus niños aún en sus portabebés. Lo que hoy estás viviendo, vívelo también para tus generaciones. Lo que hoy estás alcanzando, alcánzalo para tus descendencias. Porque ese es el propósito de estar en la casa del Señor. Ese es el propósito de vivir una vida en el Señor. Quiero invitarte que nos pongamos de pie y comencemos a reflexionar en este momento. Si aún no te has apasionado por la presencia de Dios, si aún hay muchas áreas que te faltan por declararlas para el Señor, si muchas veces le has faltado, has estado con falta de reverencia al Señor, si muchas veces ya tomas por carga al venir a la casa del Señor y no con amor, o si muchas veces buscaste una respuesta y hoy te la está dando el Señor, yo no sé qué haya en tu corazón, yo no sé en dónde le has fallado al Señor, pero es importante que la presencia de Dios habite en nuestro hogar, habite en nuestras familias, habite en nuestras descendencias. Porque si Dios te ha llamado a ti, si Dios nos ha llamado, es con un propósito de no dejar solos a nuestras descendencias. Porque lo que hoy hagas, la decisión que tomes hoy, hará un gran cambio en tu familia, en tus hijos, en tus nietos, en tus bisnietos, en tus demás generaciones. Y es importante que nuestras generaciones conozcan al Dios poderoso. Es importante que se levante un pueblo renovado de la fe. Es importante que nuestros hijos conozcan el Dios soberano eterno. Es importante que sigas prevaleciendo en el camino del Señor,
porque tu bendición está cerca. Si comienzas a sentir en este momento algo en tu corazón, si esta predicación, este mensaje te ha empujado a reflexionar, a tomar la decisión por ser apasionado por la presencia de Dios, a tomar la decisión por querer cambiar por tus hijos, de recibir a Cristo en tu corazón, en tu familia, en tu hogar, por hacer un cambio a todo lo que viene, porque si estamos en la casa del Señor no es coincidencia. Dios está preparándonos para lo que viene hacia nosotros. Pero si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Voy a hacer una invitación. Todo aquel que quiera, que sienta venir y doblar rodillas, puede venir al altar. O si prefiere estar allí, cerrar sus ojos y levantar sus manos, pero concentrándose en el Señor y declarándose un apasionado por la presencia de Dios. Puede hacer.